Ya ahora que has dicho lo del tema de Charlie Hebdo, te lo quería preguntar también. ¿Cómo se vivió el atentado de Charlie Hebdo en la redacción del jueves? ¿Cómo fue aquello? Pues con mucha pena, con mucho escepticismo, con toda esta ola que hubo de Yesui, Charlie y todo esto, por parte sobre todo de autoridades políticas. O sea, me refiero, no creyéndonos una mierda, porque luego, bien que han criticado y han intentado censurar, etcétera, cuando no era en Francia, sino que eran publicaciones hechas en España, pero con mucho miedo y con mucha precaución, porque pasa a ser una cosa que dices, ostras, es que me podría ocurrir a mí. Yo recuerdo por esa época que estuve a punto de cancelar una intervención en una mesa redonda que hicieron en Rivas Vacia Madrid, creo que fue, sobre esto que nos preguntan tanto, que ya es un poco cansino, de los límites del humor, que es como, y además parece que nos llaman y se acuerdan de nosotros cuando ha habido una tragedia. Y entonces en esa mesa redonda, pues yo estaba preocupado porque, claro, estaba anunciada y digo, o sea, estaba en un momento de pensamiento bastante apocalíptico y paranoide. Y digo, no sé a qué se presente ahí un loco, sabiendo que van a estar ahí humoristas. Entonces se me pasó por la cabeza. Finalmente fui porque digo, bueno, por esta cosa de es que si no ganan ellos y tal y cual, pero yo prefiero seguir vivo que ganar, confieso. Porque todo esto de es muy bonito, lo de el lápiz como figura gráfica venciendo la bala y todo esto, pero en el mundo real no funciona así. No. Entonces lo vivimos con un poco de miedo, sí. De hecho, recuerdo ese mismo año o el año siguiente, estábamos en la entrega de los premios Gato Perich en Barcelona y claro, y fue llegar al edificio donde se entregaban los premios y claro, estaba rodeado de policía con con unas metralletas que flipabas. Entonces, de repente, no sé, dices, madre mía, pues si solo hacemos chistes, ¿qué es esto? Sí, sí, pero eso, con miedo. Y entonces, a raíz de ese momento, quizá la línea de la revista incluso pensó en cambiar un poco ese guión ante esa incertidumbre de que volviese a pasar algo parecido, o No, sigue no, no. teniendo ahí. No fue una cuestión de cambiar el guión, porque no. Pues de hecho se ha seguido hablando. Además es que es una cosa que parece que se empezó a hacer por esa época, pero, o sea, volviendo a José Luis Martín y a su serie de Dios mío, eh, vamos, se hinchó a dibujar a Alá. O sea que quiero decir que ha sido una cosa como de recrudecimiento de todo este asunto y de radicalización en los últimos años. Entonces, se ha seguido tocando, pero bueno, digamos que tampoco hace falta anunciarlo a bombo y platillo en redes. O sea, y tampoco es que la línea editorial del jueves o el tipo de humor que haces haya cambiado en los últimos años. Yo creo que el cambio ha sido que ha pasado de ser una especie de circuito cerrado, una comunicación entre autor y lector, a que de repente eso salte a redes sociales. Quiero decir, el lector del jueves cuando compra la revista ya sabe lo que se va a encontrar y ya entra en sintonía con ese tipo de humor. El problema, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de la famosa portada de los príncipes y todo esto, es que eso salta al circuito mainstream, digamos, y de repente, pues lo lee mucha gente o que no tiene ese sentido del humor o que le ofende todo, o que directamente es idiota y no entiende los códigos de la comedia, o que lo lee todo desde la literalidad más absoluta, y porque pasa mucho, que de repente hay un chiste que a lo mejor tú como lector acostumbrado al humor gráfico entiendes que es un chiste que aunque sea humor negro es de denuncia, por ejemplo, pero hay gente que no entiende que eso sea humor negro de denuncia y se piensa pues que te estás riendo de las víctimas de turno o de las violadas de turno y tal, y dices, no, no, si precisamente el chiste lo que está queriendo decir es lo contrario, se está solidarizando con, con estos temas, pero quiero decir que es que los niveles de lectura y tienes que manejar también los códigos, porque, y además es una cosa que varía de autor a autor, porque no es lo mismo el tipo de humor que pueda manejar a lo mejor Irene Márquez que el que pueda manejar yo, o el que pueda manejar Eneco, o Julio Serrano, o Raúl Salazar, o cualquier otro. Cada uno tiene un poco como sus claves, y tú como lector, ¿entras o no entras?
al propio lector del jueves no le gustan absolutamente todas las series o todos los autores que aparecen en la revista, pues le gustarán más unos le gustarán le gustarán menos otros.